Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde realizaremos el análisis de la biomecánica de la cadena cinemática del miembro superior, centrándonos en la cintura escapular, realizando una integración anatómica para el análisis biomecánico de la estructura y función de la escápula. Vamos a desarrollar los siguientes puntos. Por un lado, la ubicación anatómica y clasificación ósea de la escápula. Luego, el análisis biomecánico en relación a la estructura y función de la misma. Vamos a considerar los accidentes de la estructura ósea, considerando sus caras, bordes y ángulos. Vamos a realizar la descripción anatómica de la articulación que une la escápula al tórax, denominada articulación escápulo-torácica. Determinando el tipo de articulación, las superficies articulares y los medios de unión. Luego vamos a analizar las inserciones que presenta la escápula, las inserciones musculares, los movimientos que realizan los tres planos del espacio y vamos a aplicar estos conceptos a un caso clínico. Inicialmente, cuando planteamos cuál es la ubicación anatómica y la clasificación ósea de la escápula se clasifica como un hueso plano. Su ubicación anatómica es en la cara póstero, superior y externa del tórax. Si observamos en un plano frontal y en un plano posterior, observamos que el borde medial o espinal de la escápula se mantiene a una distancia del raquis, que en la parte superior es menor que en la parte inferior, o sea, presenta una leve oblicuidad. Se extiende desde el primer espacio intercostal a la altura de la séptima u octava costilla en su ángulo inferior. Observamos acá en el gráfico del Kaplan-Meier la inclinación, la oblicuidad que presenta el borde medial o interno de la escápula. En la parte superior se distancia de la línea media del raquis entre 5 a 6 centímetros y en el extremo inferior llega a una distancia de 7 centímetros. Si observamos la ubicación anatómica de la escápula en un plano horizontal o transversal, nos encontramos con que no se ubica directamente sobre un plano frontal, sino que genera una inclinación con un ángulo en relación al plano frontal. El eje de la escápula conforma un ángulo de 30 grados. Biomecánicamente, la escápula la asociamos su estructura a la función. Su estructura está determinada, como mencionamos, como un hueso plano, par y asimétrico. Desde el punto de vista funcional, va a realizar movimientos en diferentes direcciones para direccionar la cavidad glenoidea de la escápula y permitir los movimientos de la principal articulación del cíngulo del hombro, que es la articulación escápulo-humeral. Por el otro lado, va a ser un punto de anclaje de musculatura importante que une, por su volumen, que une la escápula con el raquis, la escápula con la parrilla costal y la escápula con el húmero. Observamos aquí la musculatura. Tenemos la unión de la escápula con el raquis. En el plano superficial tenemos el trapecio por debajo de este músculo. Encontramos el músculo angular, el músculo romboides,
La unión de la escápula con la parrilla costal va a estar dada por el serrato mayor, el pectoral menor, y la unión de la escápula con el húmero va a estar presentada a través de, en el plano superficial, el deltoides. En un plano profundo nos vamos a encontrar con los músculos del manguito rotador, el músculo redondo mayor. Estas son las musculaturas que generan el anclaje del omóplato a las diferentes estructuras. La estructura ósea de la escápula. Cuando observamos la estructura ósea de la escápula, como mencionamos, es un hueso plano, par y asimétrico. Vamos a observarlo en un plano frontal, una vista anterior, y en un plano frontal, una vista posterior. Se lo asemeja a una morfología triangular en donde podemos destacar tres bordes: un borde medial o espinal, un borde superior y un borde externo o axilar. Presenta dos caras: la cara anterior, que corresponde con la fosa subescapular, y en la cara posterior presenta dos fosas, la fosa supraespinosa e infraespinosa. La confluencia de estos bordes determina tres ángulos: el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo externo o anterior, que se encuentra truncado, donde se aloja la cavidad glenoidea del omóplato. Si observamos la cara anterior en un plano frontal de la escápula, vamos a observar la fosa subescapular, que presenta estas crestas oblicuas que son impresiones para las inserciones del músculo subescapular. Por el otro lado podemos distinguir la cavidad glenoidea de la escápula, la apófisis del acromion, que es la prolongación externa de la espina del omóplato, la apófisis coracoides, por dentro la escotadura coracoidea, por donde transcurre el nervio supraescapular. En el caso de un plano posterior, una vista frontal en un plano posterior, nos vamos a encontrar con que la escápula se encuentra dividida en su cuarto superior con respecto a sus tres cuartos inferiores por una eminencia ósea denominada espina de la escápula. Esta eminencia ósea se desprende de la cara posterior de la escápula, conformando un ángulo prácticamente de 90 grados. Va a tener una cara superior, una cara inferior, un borde posterior que se prolonga lateralmente en una amplia eminencia, que es el acromion. Es una eminencia aplanada que presta importantes inserciones musculares. Por el otro lado, limita la espina del omóplato una fosa superior denominada fosa supraespinosa, que presta inserción al músculo supraespinoso, una fosa inferior denominada fosa infraespinosa, en la cual se inserta el músculo infraespinoso, y en la cara inferior vamos a encontrar, paralelo al borde externo o axilar, una cresta longitudinal que presenta una superficie rugosa, donde en la parte superior se inserta el músculo redondo menor, y en la parte inferior el músculo redondo mayor. Acá observamos el acromion, la cavidad glenoidea, la cual está unida al cuerpo del omóplato a través del cuello de la escápula. La cresta longitudinal que limita la cara posterior, las inserciones de los músculos redondo menor y redondo mayor.
Cuando observamos la estructura ósea en un plano sagital, una vista lateral, nos vamos a encontrar con una cara anterior que corresponde a la fosa subescapular, que es levemente cóncava para adaptarse a la convexidad que presenta la parrilla costal, una cara posterior que es levemente convexa. Podemos distinguir en esta vista lateral la cavidad glenoidea, que es levemente excavada por detrás de la cavidad glenoidea. En la cara posterior observamos la espina de la escápula. Por delante, en el borde superior, se encuentra la apófisis coracoides y la prolongación lateral de la espina de la escápula conforma el acromion. En la parte superior de la cavidad glenoidea se encuentra el tubérculo supraglenoideo que presta inserción a la porción larga del bíceps, y en la parte inferior de la cavidad glenoidea el tubérculo infraglenoideo que presta inserción a la porción larga del tríceps. Cuando analizamos la estructura ósea, las oblicuidades que presenta la escápula desde el punto de vista postural para que se ubique en una orientación superior, la cavidad glenoidea presenta tres oblicuidades. Una oblicuidad extrínseca determinada por el eje del raquis con respecto al borde medial o espinal. Una oblicuidad intrínseca que se representa por el eje del omóplato con la inclinación que corresponde a la cavidad glenoidea. Y una oblicuidad intraglenoidea que se representa en el tercio inferior de la misma. Estas oblicuidades lo que logran es orientar la cavidad glenoidea en una posición superior, levemente, ¿no? La sumatoria de estas tres oblicuidades da un ángulo aproximado de 15 grados orientada a la cavidad glenoidea hacia superior para generar mayor contención de la cabeza humeral. Ahora, cuando analizamos la articulación escápulo-torácica y los ligamentos propios de la escápula, que son el ligamento acromio-coracoideo, vamos a observar la estructura de la articulación escápulo-torácica. Es una articulación falsa o pseudoarticulación, ya que no presenta cápsula, ni membrana sinovial, ni superficies cubiertas de cartílago hialino, como las diartrosis, sino que es una articulación que se la considera sin sarcosis. Sin es con, sarcosis es carne. Las superficies articulares están unidas por un músculo que está representado en esta imagen. Es el músculo serrato mayor. El mismo se inserta en la cara anterior del borde espinal o borde medial del omóplato y luego se dirige hacia adelante y se inserta en las primeras 10 costillas. Las superficies articulares van a estar determinadas por la cara anterior de la escápula, cubierta por el músculo subescapular, y por delante por la parrilla costal. Como medio de unión vamos a tener el músculo serrato mayor. Observamos en esta imagen, en un plano sagital, la disposición de la escápula y las inserciones costales del músculo serrato mayor. Acá, desplegando la escápula, observamos en la cara anterior de la escápula el músculo subescapular
y por delante las inserciones del músculo serrato mayor. Si observamos la articulación escapulotorácica en un plano horizontal, nos vamos a encontrar que la disposición, los puntos de inserción del serrato mayor, que se extendían desde el borde anterior del borde medial de la escápula hacia las costillas, va a delimitar dos espacios. Un espacio homoserrático ubicado entre la cara anterior de la escápula, cubierta por el subescapular, y la cara posterior del serrato mayor, y un espacio tóraco-serrático delimitado por la cara anterior del serrato en contacto con la parrilla costal. En condiciones fisiológicas, estos espacios permiten el deslizamiento de la escápula, están cubiertos por tejido célulo-adiposo, pero en caso de una inmovilización prolongada se generan adherencias de estos dos espacios, tanto del lomo serrático como el tóraco serrático, y van a ver limitados los movimientos de la articulación escapulotorácica. Como kinesiólogos realizamos técnicas manuales para producir la movilidad en estos espacios. El espacio homoserrático lo abordamos desde la axila, desplazando la cara anterior del omóplato, y el espacio tóraco-serrático lo abordamos desde un plano posterior a través del borde medial o espinal del omóplato. La escápula, como mencionamos, con respecto a un plano frontal, está ubicada a 30 grados, el eje de la escápula, y el eje de la clavícula está ubicado a 30 grados con respecto al plano frontal. En conjunto conforman el ángulo cleidoescapular, el eje de la escápula, y el eje de la clavícula, conformando un ángulo de 60 grados. Ahora vamos a describir la anatomía de los ligamentos propios de la escápula. Generalmente decimos que las estructuras ligamentarias tienen la función de unir dos estructuras óseas diferentes. En este caso nos encontramos con un ligamento que une dos estructuras óseas de un mismo hueso. Es el ligamento acromio-coracoideo. Esta banda transversal está uniendo el acromion y la apófisis coracoides. La función mecánica de esta estructura es transmitir las tensiones o las tracciones que se generen a partir de las contracciones musculares y tensiones ligamentarias en las apófisis coracoides, las transmite al acromion, o las tensiones que absorbe el acromion tiene forma de transmitirlas a la apófisis coracoides. En este gráfico podemos distinguir el acromion en la parte posterior, la cavidad glenoidea del omóplato, la apófisis coracoides en la parte anterior, la clavícula en la parte superior, la articulación acromioclavicular. Por otro lado, los ligamentos coracoclaviculares, que como recordamos se distinguían en ligamento conoideo y trapezoideo, y el ligamento acromio-coracoideo, que es el ligamento propio de la escápula. Acá podemos observar estas estructuras en un preparado anatómico, la cavidad glenoidea, la cual está delimitada en la zona periférica por el rodete glenoideo, que es un fibrocartílago que incrementa la concavidad de la misma. Por el otro lado podemos observar la estructura del acromion, las apófisis coracoides por delante, la clavícula en la parte superior,
la articulación acromioclavicular y el ligamento coracoacromial, así como los ligamentos coracoclaviculares. Las inserciones musculares que presenta la escápula. Vamos a analizar las mismas teniendo en cuenta la cara anterior de la escápula. Presenta la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular, uno de los músculos del manguito rotador. Por el otro lado, el serrato mayor, que describimos anteriormente como medio de unión de la articulación tóraco-escapular. Observamos que se inserta en el labio anterior del borde espinal del omóplato y en las primeras 10 costillas. Luego, en el tubérculo infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps. Observamos acá la inserción proximal, y en el tubérculo supraglenoideo la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps va a transcurrir transversalmente hasta que cambia su dirección a nivel del canal bicipital entre la tuberosidad menor o troquín y la tuberosidad mayor del húmero o troquíter. En una cara posterior vamos a encontrar las siguientes inserciones musculares. En todo el labio inferior del borde posterior de la espina, continuando con el borde externo del acromion, encontramos la inserción del deltoides. En el labio superior vamos a encontrar la inserción del trapecio superior. En la fosa supraespinosa, la inserción del músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa, la inserción del músculo infraespinoso. Y en el borde lateral, limitado por esta cresta longitudinal, vamos a encontrar la inserción del redondo menor y por debajo la inserción del redondo mayor. En el ángulo superior encontraremos la inserción del angular del omóplato. Acá observamos el redondo mayor y la inserción de la dirección del músculo del redondo menor. En el borde espinal vamos a encontrarnos en el intersticio de este borde con la inserción del romboides. La apófisis coracoides es una apófisis que los antiguos anatomistas la asemejaron al pico de un cuervo, por eso le dieron esta denominación. Y en esta apófisis se inserta en el borde interno el músculo pectoral menor, el cual se extiende a la tercera, cuarta y quinta costilla. En el vértice de la apófisis coracoides nos vamos a encontrar un tendón común para la inserción proximal del músculo coracobraquial, que acá se observa su dirección que se inserta distalmente en la cara interna del húmero, y el músculo, la porción corta del bíceps braquial. Acá observamos la inserción de la porción corta y en el tubérculo supraglenoideo la inserción de la porción larga del bíceps. La apófisis coracoides es un centro que recibe una importante tracción y tensiones ligamentarias y musculares, ya que presenta la inserción de esos tres músculos, el músculo pectoral menor, en el vértice el tendón común del coracobraquial y la porción corta del bíceps, y presenta inserciones ligamentarias,
Observamos acá en una vista superior la fosa supraespinosa, la cavidad glenoidea, la base de la apófisis coracoides, el vértice de la misma vista desde un plano superior. Los ligamentos coracohumerales se insertan en el extremo externo de la apófisis coracoides, luego el ligamento acromio coracoideo, y en el vértice, como ya mencionamos, es la inserción de un tendón común de la porción corta del bíceps braquial y del músculo coracobraquial. En el borde interno presenta la inserción del pectoral menor y luego vamos a encontrar la inserción de los ligamentos coracoclaviculares, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Los movimientos en los tres planos del espacio que presenta la escápula. Vamos a observar que en un plano frontal se va a realizar movimientos tanto en un plano sagital como en un plano transversal. Pero todos estos movimientos van a estar ligados a los movimientos de la articulación que se realice a nivel de la articulación esternocostoclavicular y acromioclavicular. O sea, van a ser movimientos en conjunto con movimientos claviculares. Observemos acá en un plano frontal un movimiento de abducción. Va a implicar un movimiento de la articulación escapulotorácica en conjunto con la articulación acromioclavicular y esternocostoclavicular y acromioclavicular. Los movimientos de la escápula en el plano frontal. Nos encontramos con que la escápula puede hacer un desplazamiento lateral, medial, hacia el raquis. A ese movimiento lo denominamos aducción o retracción. Puede realizar un movimiento hacia la parte externa del tórax. A ese movimiento alejándose del raquis le denominamos abducción o protracción. Puede realizar un movimiento de elevación o ascenso y un movimiento de descenso o depresión. También podemos presentar movimientos, estos movimientos son todos movimientos de traslación. También en el plano frontal va a presentar movimientos de giro. Cuando el ángulo inferior de la escápula se aproxima al raquis, lo denominamos báscula interna o rotación descendente, porque desciende la cavidad glenoidea. Y cuando el movimiento es opuesto, el ángulo inferior del omóplato se aleja del raquis, generando un movimiento de giro, lo denominamos ese movimiento báscula externa o rotación ascendente. Ahora vamos a observar los movimientos de la escápula. Observamos el movimiento de ascenso, el movimiento de descenso o depresión, el movimiento de abducción o protracción, el movimiento de aducción, que lo aproxima a la línea media, o retracción, y el movimiento de báscula externa o rotación en ascenso, y el movimiento de báscula interna. Los movimientos que presentan los otros dos planos van a ser en un plano transversal, observando la escápula desde un plano superior. El eje va a pasar a nivel de la articulación acromioclavicular y se va a producir un movimiento de rotación interna y un movimiento de rotación externa. Esto lo representaríamos de esta manera.
va a producir un movimiento de rotación interna o un movimiento de rotación externa. Cuando lleva la cara anterior del omóplato hacia adentro, hablamos de una rotación interna, y cuando desplaza la cara anterior del omóplato hacia afuera, denominaríamos rotación externa. Luego, en un plano sagital, con un eje látero-lateral, la escápula va a realizar movimientos de rotación anterior y de rotación posterior. Cuando la cara anterior del omóplato se inclina hacia adelante, estaríamos hablando de una rotación anterior, y cuando se inclina hacia atrás, hablaríamos de una rotación posterior. Ahora observamos estos movimientos. En el plano transversal, el movimiento de rotación interna y rotación externa que puede realizar la escápula con un eje vertical. Observemos que se generan conjuntamente movimientos a nivel de la articulación esternocostoclavicular y acromioclavicular, y los movimientos en el plano sagital, donde nos vamos a encontrar con movimientos de rotación anterior y movimientos de rotación posterior. Por ejemplo, en un gesto deportivo de natación, por ejemplo en el crawl, estaríamos haciendo una rotación anterior, y si hacemos la brazada que corresponde al estilo de espalda, estaríamos haciendo una rotación posterior. Va a haber combinación de movimientos, la escápula nunca se va a mover, o en muy pocos casos se va a mover solo en un plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la brazada de crawl, en este instante estaríamos realizando una rotación anterior con una rotación interna y una abducción o protracción de la escápula. Va a haber una integración de los movimientos de la escápula en los movimientos del cíngulo del hombro. La posición de la escápula en reposo va a determinar los grados de movilidad del resto de las articulaciones del cíngulo del hombro. Fijémonos que si estamos en una posición de cifosis, con una escápula vamos a mostrarlo de este lado, en abducción y en rotación interna, establecido ahí, vamos a encontrarnos con una limitación de la movilidad que pueda presentar la articulación escápulo-humeral. Entonces, para que logremos la movilidad y el rango de movimiento fisiológico, es muy importante la posición de la escápula, que está determinada por las sinergias de las tensiones musculares. En el plano sagital, la escápula va a estar en una leve rotación, inclinación, rotación anterior de 10 grados. En un plano frontal estaba en una leve báscula externa de 10 grados, y en un plano horizontal estaba en un plano de 30 grados con respecto al plano frontal, en una rotación interna. Ahora analicemos un caso clínico que pueda presentar la alteración de la articulación escápulo-torácica. Una de las manifestaciones más frecuentes en este caso es la discinesia, o sea, la alteración en el movimiento de la escápula debido a la debilidad del músculo serrato mayor. Lo que va a dar es la semiología de una escápula alada. Observamos que al pedirle al paciente que apoye sus manos contra una pared y haga una leve presión,
va a desplazarse hacia atrás la escápula, en este caso la escápula derecha, generando el despegue del borde espinal con respecto al tórax. Esto se puede deber a una debilidad del músculo serrato mayor o a una alteración en la inervación del mismo. Integrando los conceptos que desarrollamos en esta presentación, comenzamos con la ubicación anatómica de la escápula, ubicada en la región póstero-súpero-externa del tórax. Vamos a considerar a la escápula como un hueso plano. Su estructura estaba en relación a su función, ya que actuaba como punto de anclaje de grandes tensiones musculares, y los movimientos de la escápula iban a orientar a la cavidad glenoidea en diferentes posiciones y direcciones del espacio, permitiendo la amplitud de movimientos normales de la articulación escápulo-humeral. En su estructura íbamos a diferenciar dos caras, una cara anterior y una cara posterior, tres bordes, un borde medial o espinal, un borde externo o axilar y un borde superior, y tres ángulos, un ángulo inferior que se palpa con facilidad, un borde externo o anterior que corresponde a la cavidad glenoidea y un ángulo superior que corresponde a la inserción del músculo angular. Por el otro lado tenemos la descripción anatómica de la articulación escápulo-torácica. Dijimos que es del tipo sin sarcosis, está unida, estas superficies articulares, es una pseudoarticulación. Tenemos como superficies articulares la cara anterior de la escápula y la parrilla costal, y como medio de unión el músculo serrato mayor. Como ligamentos propios de la escápula mencionamos al ligamento acromio coracoideo, que se dispone en forma transversal y delimita en la parte superior a la articulación escápulo-humeral, transmitiendo las tensiones que absorbe el acromion o la apófisis coracoidea. Las inserciones musculares que presenta la escápula en sus caras anteriores, posteriores, bordes y ángulos, los movimientos de la escápula en los tres planos del espacio. Recordemos que en el plano frontal presenta 6 movimientos: ascenso o elevación, descenso o depresión, se aproxima a la línea media realizando una aducción o una retracción, se aleja de la línea media realizando una abducción o protracción, y en el plano frontal puede realizar movimientos de giro cuando el ángulo inferior del omóplato se aleja de la línea media y ubica la cavidad glenoidea hacia la parte superior. Hablamos de una báscula externa y una rotación ascendente. Y cuando realiza el movimiento opuesto, aproximando el ángulo inferior de la escápula a la línea media y descendiendo la cavidad glenoidea, hablamos de una báscula interna o rotación descendente. Si observamos en un plano sagital, realizaría movimientos de rotación anterior y de rotación posterior. Y si analizamos en un plano horizontal, con un eje vertical, realizaría movimientos de rotación interna y rotación externa. Estos movimientos se dan por cuplas de músculos para direccionar siempre la cavidad glenoidea según los movimientos que precise realizar la articulación escápulo-humeral. La posición de la escápula en reposo, esta posición tiene una
báscula externa de 10 grados, una rotación interna y un ángulo de 30 grados en el plano horizontal. Y por último, hemos visto el caso clínico cuando se presenta debilidad del músculo serrato mayor, se va a presentar lo que se denomina semiológicamente escápula alada. Terminando esta presentación, Mafalda nos dice que continuemos con la biomecánica. Muchas gracias por su atención.